vamos a iniciar el segundo webinar organizado por la Red de Estudios Urbanos. Mi nombre es Elena Flores García, soy arquitecta de profesión y soy egresada del Máster de Regeneración Urbana por la Universidad Nacional de Ingeniería. Ante todo, agradecerles por su participación y también, por su tiempo. Esperamos la interacción que se realice en el desarrollo de este webinar mediante las preguntas que realicen mediante el chat, y también la pueden hacer mediante el chat de Facebook Live, y más adelante podríamos responderles las preguntas, ¿no? Bueno, este mes en REU hemos denominado y hemos dado, digamos, importancia a todo el tema de movilidad urbana sostenible, porque entendemos que la movilidad está relacionada directamente a la planificación urbana, y en este tiempo de pandemia ha tenido una afectación directa, especialmente al peatón, al transporte público, ¿no? Como ustedes saben. Entendiendo todo esto que les acabo de decir, es que tenemos a Fiorella Aranda Jiménez. Ella es ingeniera civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un máster en transporte y planeamiento urbano por la University College London en Inglaterra. Además cuenta con especialización en gestión de la infraestructura y movilidad, y otra en proyectos con enfoque PMI, también por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adicionalmente, ha complementado estudios de seguridad vial, en prevención de accidentes y legislación por la Johns Hopkins, y también tiene cursos de movilidad en la Universidad de Oxford. Actualmente se desempeña como docente en la PUC. En cuanto al ingeniero Harry Chuquicusma Montalbán, él es ingeniero de transportes de la Universidad Nacional Federico Villarreal del Perú. Actualmente está estudiando el máster en transporte, territorio y urbanismo en la Universidad Politécnica de Valencia de España. Cuenta con amplia experiencia en la evaluación y elaboración de estudios de impacto vial en Lima y provincias del país. También cuenta con experiencia como evaluador de rutas. Ha trabajado directamente en temas de movilidad, como en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, en la ATU, ¿no? Bueno, primero darle la bienvenida y agradecer tanto a la ingeniera Fiorella Aranda como al ingeniero Harry Chuquicusma, y agradecerles también a todos ustedes por su participación. Cualquier comentario o cualquier consulta mediante el chat, por favor, del Zoom. Empezamos, por favor, Fiorella, te dejo, y muchas gracias por tu participación. Gracias, Elena. Disculpen los inconvenientes que hubieron hace un rato. A ver, voy a empezar compartiendo mi pantalla. ¿Me avisan si se ve o si hay algún problema? Sí se ve, perfecto. Ya. Entonces yo hoy día les voy a hablar un poco del impacto social de los proyectos de transporte, ¿no? Es un tema en realidad que me llamó mucho la atención, porque solemos hablar de infraestructura, pero dejamos de lado algunas externalidades relacionadas con la parte social, ¿no? Y el impacto, digamos, en el espacio urbano, ¿no? Todo esto lo enfoqué, y este estudio se basa sobre todo en la línea 1 del metro de Lima y Callao. Primero, para empezar un poco hablando sobre algunos términos que es importante tener en cuenta, hay que hablar sobre el transporte y algunos problemas que están relacionados, como son la exclusión social y la inequidad, ¿no? La falta de equidad. Deberíamos empezar hablando sobre cuál es el rol del transporte en la sociedad, ¿no? ¿Cuál es el rol del transporte en la ciudad? El transporte es una herramienta que nos permite desarrollarnos y crecer como personas, ¿no? Nos permite ir al trabajo, nos permite ir a la universidad, nos permite ir al colegio, nos permite crecer y nos permite tener más oportunidades para nuestra vida, ¿no? Además, también está relacionado con el incremento del nivel de acceso a la ciudad, ¿no? Es decir, a más movilidad
que está relacionado a mayores desplazamientos que directamente se relacionan con mayores distancias, ¿no? Y aquí vamos a hablar un poco de lo que es el derecho a la movilidad, y es el derecho que tienen las personas para desplazarse por la ciudad. Es muy diferente, digamos, hablar del derecho a la movilidad y hacia dónde tiene que ir la persona, ¿no? Finalmente, el derecho a la movilidad es que la persona tenga la opción de poder ir hacia donde la persona quiera. No debería verse restringido por diferentes problemas, como por ejemplo la falta de infraestructura, o de repente que el transporte público no llegue hacia donde debe llegar, ¿no? Entonces, el derecho a la movilidad es algo que deberíamos priorizar, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya un poco de lo que es el transporte público, nos preguntamos en realidad si es que este es de fácil acceso para todos, si es que tiene en cuenta a todos los usuarios, y cuando hablamos de todos los usuarios, hablamos tanto de los vulnerables en nivel socioeconómico, de aquellas personas que son de diferentes culturas, las personas que tienen diferente edad, ¿no? De los niños, de los ancianos, de las personas con movilidad reducida, ¿no? Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando hablamos de transporte público, cuando planificamos el transporte público, ¿no? Entonces hay que un poco visualizar cuáles son las necesidades reales de la sociedad, ¿no? ¿Por qué es que las personas se desplazan por la ciudad? ¿Cuáles son los motivos que hay detrás para que estas personas se muevan de un lugar a otro, ¿no? ¿Cómo es que estas personas se desplazan de un lugar a otro? ¿Qué medios de transporte utilizan? Si se van caminando, usan transporte público, utilizan la bicicleta, ¿no? O utilizan otros medios espontáneos, como por ejemplo las mototaxis, ¿no? Hacia dónde es que se desplazan estas personas, es decir, dónde inicia su viaje, hacia dónde se dirigen, y quiénes finalmente son los que se benefician, digamos, con esta movilidad, ¿no? Con estos proyectos de transporte que finalmente planificamos. Ya hablando un poco de los impactos que pueden haber cuando hablamos de infraestructura de transporte, hay dos grandes impactos, uno que es el impacto espacial y otro que es el social, ¿no? El impacto espacial está más relacionado con los cambios en el espacio urbano. Y con esto pueden haber cambios positivos como negativos, ¿no? Puede haber intrusión visual, contaminación visual debido a un gran bloque de infraestructura que simplemente corta la ciudad, incongruencia con el espacio urbano, ¿no? Que no, digamos, conversa la infraestructura con el diseño urbano de la ciudad. Puede haber también cosas positivas como la revitalización de la zona debido a esta infraestructura, o puede haber también un aumento de los precios de vivienda, ¿no? Además, en la parte social, vamos a ver que también pueden haber cambios en la demografía, ¿no? Y aquí vamos a hablar un poco de lo que es gentrificación y un potencial desplazamiento que podría ocurrir debido a evicciones o alza de precios que ocasionen que estas personas, digamos, se muden a unas zonas más accesibles monetariamente, ¿no? Ya entrando un poco específicamente sobre lo que es desplazamiento y gentrificación, la gentrificación es un proceso de mejora de las zonas desfavorecidas debido justamente a un proyecto, ¿no? En este caso estamos hablando de un proyecto de infraestructura de transporte, ¿no? Esto puede generar que haya afluencia de personas con ingresos de mayor nivel o personas de diferente estatus social al que había naturalmente en la zona, ¿no? Esto puede generar que haya un desplazamiento de la población residente como resultado justamente de estos cambios que se están haciendo, ¿no? Esta foto que vemos aquí en el lado derecho es la estación de King Cross, que es una estación muy conocida en Londres, que es donde convergen, digamos, varios medios de transporte, ¿no? Los trenes regionales, los trenes locales, hasta el tren internacional, ¿no? Y también otras líneas de transporte y otros modos de transporte, ¿no? Esto es una foto, digamos, de antes, de hace muchos años, y más adelante vamos a ir viendo cómo es que esto ha cambiado. Entonces, justamente son estos procesos urbanos los que van a definir y que nos van a mostrar los conflictos de poder que hay reflejados en el espacio urbano, ¿no? El transporte, como ya les he explicado, está muy relacionado con el desarrollo de las personas porque nos permite
poder llegar a más oportunidades, lograr más cosas. Entonces está muy relacionado con la parte social, ¿no? Y esto es algo que muchas veces no lo consideramos cuando planificamos el transporte, ¿no? Y afectan desproporcionadamente a los más vulnerables, ¿no? Ya hemos visto que hay vulnerables de tipo vulnerables socioeconómicos, también por educación, por raza, etcétera, ¿no? Esto puede generar que haya un incremento de las plusvalías, es decir, un incremento del valor de terreno de la zona aledaña, digamos, a la infraestructura que estamos planificando, ¿no? Y esto es un tema muy controversial. En realidad, hablar de gentrificación es como que tiene un tinte que puede sonar un poco negativo, ¿no? Pero sí es importante que se cuestione. La idea no es que, digamos, la infraestructura es mala. No, la infraestructura no es mala, trae mucho progreso, es verdad. Los proyectos de infraestructura muchas veces se hacen pensando en la modernización, ¿no? En lograr, digamos, un transporte más moderno, más sólido, ¿no? Muchas veces mirando como ejemplo otras ciudades, de repente de otros países. Sin embargo, no tenemos en cuenta justamente el impacto que tiene en la zona específica donde estamos haciendo el proyecto, ¿no? Y es justamente aquí donde trato de enfocarme el estudio para poder que nosotros también como planificadores urbanos, como planificadores de transporte, tengamos en cuenta otros aspectos que no los solemos considerar, ¿no? Entonces, solemos poner la carga sobre los más vulnerables a costa de un desarrollo para todos, ¿no? Es algo que en realidad deberíamos cuestionarnos y en realidad tenerlo en cuenta a la hora de planificar el transporte. Esta es una foto, por ejemplo, justamente de King Cross ya ahora, actual, ¿no? Se ve cómo se ha mejorado, inclusive con la extensión de los trenes internacionales, que hubo todo un proyecto para extender la línea del tren, se implementó y se revitalizó toda esta zona, que es la que vamos a ver en las siguientes imágenes probablemente, ¿no? En cuanto a transporte y gentrificación, ya hay varios estudios que se han hecho tratando de responder a la pregunta cuál es el impacto de los proyectos de transporte en el área de influencia, ¿no? En el caso de la región de Latinoamérica, ya hemos visto que hay algunos estudios, ¿no? Tenemos el Transmilenio de Bogotá, el BRT de Curitiba y el Metro de Santiago, que ya tienen estudios que respaldan, digamos, que hay, digamos, índices de gentrificación, desplazamiento o que impactan, digamos, directamente al valor del suelo, ¿no? Entonces aquí ya hablamos de la capitalización del transporte a través del valor de la tierra, ¿no? Estos estudios que mencioné anteriormente justamente hacen énfasis en cómo es que han cambiado y aumentado el valor de las plusvalías debido a estos proyectos de transporte, ¿no? Hay un aumento de los costos de terreno y de los proyectos inmobiliarios que se van proyectando alrededor de la zona de influencia digamos, de la estación de transporte público, ¿no? Para esto, varios estudios han usado modelos econométricos, ¿no? Que tratan de medir cuál es el valor del acceso y el valor de la proximidad a la estación que tenemos, ¿no? En el caso de Transmilenio, se vio que hubo un aumento de la plusvalía, sobre todo en barrios de clase media, ¿no? Por donde pasaba una de las líneas del Transmilenio, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en la foto inferior, en el lado izquierdo, digamos, ya como King Cross está todo revitalizado, han habido varias mejoras, ¿no? En infraestructura, ahora también hay varios accesos comerciales, ¿no? Entonces ahí, digamos, hay toda una zona, un crecimiento económico en toda esa zona, que también ha hecho que aumente el valor de los terrenos en las zonas aledañas, ¿no? Y justamente es lo que vemos en el gráfico de la derecha, ¿no? Como en 20 años, digamos, el valor de los terrenos ha aumentado, digamos, más del 50%, ¿no? Como mencioné, ya hay varios estudios que se han hecho, ¿no? Hay algunos estudios que se han hecho en Estados Unidos que han tratado de contabilizar o tratar de sacar una relación entre el valor del precio justamente cuando empezaron a realizarse estos proyectos. Uno de los casos más justamente que me llamó mucho la atención es el de Santiago de Chile, que es algo más cercano a nuestra realidad, ¿no? Porque está en nuestra región, donde se hace este estudio también utilizando modelos econométricos y donde se ve que justamente
aumenta el valor de la tierra, ¿no? El valor de los proyectos inmobiliarios de acuerdo a cuán avanzado está el proyecto, ¿no? Se analiza cuando se lanzó el proyecto y, digamos, aumentó cierto porcentaje el valor de la zona, y cuando, digamos, ya se empezó a construir y se establecieron cuáles eran las estaciones, entonces ya el precio se fue disparando, ¿no? Ya entrando un poco en nuestro caso, ¿no? Que es el caso del Metro de Lima y Callao, voy a hablar un poco sobre el contexto. Nosotros tenemos ahorita operativa nuestra primera línea, ¿no? Sabemos un poco de la historia de esto, ¿no? El metro, digamos, ya tiene data desde finales de los 70, ¿no? Y recién, digamos, empezó a proyectarse ya como algo real en los 80 con el gobierno de Alan García. Definitivamente ya todos conocemos la historia. Hay temas de falta de financiamiento, temas de corrupción ahí que, digamos, hicieron que el proyecto se alargue un montón de tiempo y que finalmente no conversaban con el nuevo crecimiento urbano que hubo, ¿no? En los años 80, 90 hubo una explosión urbana, ¿no? Hubo un crecimiento urbano desordenado y justamente este proyecto de la línea 1 tuvo que irse modificando para poder llegar a estos nuevos distritos que se fueron creando y extendiendo, ¿no? Uno de los cambios principales fue justamente la longitud del proyecto para poder llegar sobre todo a la zona de San Juan de Lurigancho, si no me equivoco. Se aperturó en el año 2014, ¿no? Y definitivamente han habido mejoras y beneficios, ¿no? Como por ejemplo la reducción del tiempo de viaje, ¿no? Ahora lo que antes se demoraban más de 2 horas en viajar de polo a polo, ahora lo hacen en el tren, me parece, en 1 hora, hora y 15, ¿no? Ha habido una mejora en la accesibilidad, definitivamente. Hay mayor seguridad, no solamente mayor seguridad ciudadana, sino también mayor seguridad vial, porque la gente ahora que se sube al tren ya no usa de repente o se ve menos expuesta al uso del transporte convencional o las combis, por ejemplo, que son, digamos, un gran peligro. Ha habido una reducción de costos, ¿no? Lo que antes nos costaba de repente 3, 4 soles porque hacíamos diferentes transbordos en diferentes combis, booster, micro para poder llegar a nuestro destino. Ahora lo hacemos con un solo medio de transporte utilizando la línea 1, ¿no? Y ha habido una mejora de la calidad de vida, ¿no? Definitivamente subirnos al tren eléctrico es mucho mejor, respiramos mejor aire, ¿no? No estamos expuestos a la contaminación directa cuando nos subimos de repente a una combi y estamos ahí expuestos al smog, ¿no? Etcétera, ¿no? Nosotros ya tenemos lo que es la red básica del Metro de Lima, ¿no? Que consta de 6 líneas de metro y que nos dicen más o menos cuáles son los ejes principales de la ciudad. Con esto va a mejorar definitivamente la accesibilidad de las zonas más alejadas y con menos recursos, ¿no? Ahí vemos en el plano, por ejemplo, que estaríamos llegando hasta Comas, estaría conectado a San Juan de Lurigancho, que es lo que ya tenemos, a Tevitarte, Villa Salvador, Chorrillos y el Callao, que es justamente nuestro principal aeropuerto, ¿no? Que esta línea, la línea 4, es la que está en ejecución y que está, digamos, que es muy importante justamente porque es nuestra puerta hacia la globalización, ¿no? Ya también existe un sistema, una planificación y una visión de un sistema integrado de transporte, ¿no? Que incluye otros sistemas de transporte, otros modos de movilidad. Ya para hablar un poco más de la línea 1, ¿no? El objetivo de esto era un poco entender cuáles eran los cambios espaciales y demográficos debido al proyecto de la línea 1 del Metro de Lima y Callao, ¿no? Reconocer cuáles eran las áreas de influencia, identificar si han habido cambios del valor del terreno, justamente debido a esta infraestructura, analizar los cambios poblacionales en las áreas de influencia y explorar si es que existe o no algunos procesos de desplazamiento, ¿no? En cuanto al análisis espacial, vimos que el metro definitivamente sirve a diferentes distritos que están relacionados a diversos niveles socioeconómicos, desde la A hasta la E. Entonces, en cuanto al área de influencia, qué tan accesible la estación estaba definido como una influencia de 1 kilómetro, que es más o menos
algo que es un estándar en los estudios anteriores, que es lo que la gente está dispuesta a caminar, ¿no? O un poco a ejercitarse. También se tomaron en cuenta estaciones que sirven un solo distrito, y para este caso, que es el análisis especial, se hizo un análisis utilizando también zonas de control, ¿no? Para ver en realidad cuál es la diferencia entre una zona donde ha habido la infraestructura y una zona donde no. En cuanto al análisis demográfico, se hizo un estudio de cohorte usando data secundaria de la información censal de los dos últimos censos. Para esto se analizaron grupos poblacionales por edad, ¿no? Y algunas variables que fuimos analizando fue la permanencia en el distrito, la propiedad, el tipo de propiedad que tienen las personas, el nivel educativo y la principal ocupación, ¿no? Algunas variables adicionales que decidí que eran importantes mencionarlas, a pesar de que no tenía la información anterior, debido a que en el censo anterior no se consideró algunas variables, justamente raza, posesión de vehículo y la ubicación del lugar del trabajo, ¿no? En cuanto a los resultados, hay algunas cosas bien interesantes, ¿no? En el análisis espacial vimos que la zona impactada, que está en la zona que es de ingreso medio-bajo, en realidad no hubo mucho cambio. Me parece que es la zona de parque industrial. En la zona de ingreso medio, sí hubo, comparándola con la zona de control, hubo un cambio radical, ¿no? Hubo un punto de inflexión, definitivamente, justamente debido a este proyecto, ¿no? Y los precios en la zona se aumentaron drásticamente. En el caso de la zona de ingreso medio-alto, pasó lo contrario, ¿no? Hay una tendencia a la baja en realidad. Se ve, digamos, que a pesar de que en la zona de control los precios iban en aumento con una tendencia normal, en el caso de la zona impactada por la infraestructura, en realidad los precios iban bajando, ¿no? En cuanto a los cambios poblacionales, analizando algunas de las variables, sobre todo, voy a poner acá algunos de los resultados que vi, sobre todo me parecieron importantes en la zona de de los barrios medianamente altos, del nivel socioeconómico medianamente alto. Hubo un incremento de personas, de ingresos de personas que ahora viven en esa zona, mientras que en las zonas de barrio medio más bien se redujeron, es decir, las personas migraron, ¿no? En cuanto a lo que es propiedad, ya habíamos visto, analizar algunas variables como son viviendas alquiladas, viviendas propias y viviendas cedidas, y en lo que es, hubo un aumento en lo que es barrio medio alto, ¿no? En el caso de viviendas alquiladas se incrementaron en un 11%, mientras que lo que es viviendas propias se incrementaron en un 2%, lo cual pasó lo contrario en lo que es un barrio de mediano ingreso, de clase media, digamos, ¿no? Se redujeron en un 29% las viviendas alquiladas y las viviendas propias también en un 23%. Algunas variables de educación que me parecieron importantes verlas, que digamos son variables que sí se tienen en cuenta cuando se hacen estudios de gentrificación y de desplazamiento para ver cómo es que se van moviendo estos grupos poblacionales. En las zonas de ingreso medio-bajo, el nivel educativo dominante permanecía como el nivel secundario. En el caso de ingreso medio, el nivel educativo secundaria completa se redujo y aumentó, digamos, el nivel de estudios. En el caso de ingresos medio alto, hubo un aumento de la población con educación superior, sobre todo. En cuanto a ocupación laboral, en las zonas de ingreso medio bajo se vio que mayormente eran comerciantes, y hubo una disminución en las personas que se desempeñaban como mano de obra especializada. En el caso de las zonas de ingreso medio, hubo un aumento de personas que se dedicaban al comercio y de personas que ocupaban también cargos en el gobierno, ¿no?
En el caso de la zona que está de ingreso medio alto, hubo un aumento de personas con profesiones relacionadas a la mano de obra calificada. Algunas otras variables que analicé fue también justamente lo que es el lugar del trabajo, ¿no? Es decir, en este caso hubo algo que me pareció importante verlo, sobre todo, solamente pude ver la data del, perdón, la data censal del 2017, no la pude comparar con la anterior, pero sí son variables, digamos, que se suelen considerar cuando se habla de análisis de transporte, ¿no? Solo en las áreas de ingresos, con ingresos medio y medio alto, se vio un nivel de preferencia de vivir y trabajar en el mismo lugar, ¿no? 60 y 40% respectivamente. En cuanto a posesión vehicular, solo el 18% posee vehículo propio en el caso de ingresos medios bajos. En el caso de medio alto, incrementó un poquito, 20%, mientras el aumento en el otro lado el porcentaje es mucho mayor en el caso del barrio medio alto, ¿no? 62%, ¿no? Lo cual tiene mucho que ver con la forma en cómo está, digamos, la estructura urbana y cómo están divididos los diferentes grupos sociales, ¿no? En cuanto a raza, vimos que mestizo y quechua son las razas dominantes en las áreas de nivel socioeconómico medio y medio bajo, siendo la primera área, este nivel medio, donde se ha visto un mayor incremento de personas que se consideran quechua hablantes, ¿no? Entonces ya, digamos, para cerrar un poco la idea, como conclusiones, es importante ver siempre cuál es la relación entre los proyectos y cuál es el impacto que tienen los proyectos de transporte en el valor del terreno, ¿no? Y no solamente hablo del valor del terreno, ¿no? En realidad, el valor del terreno es una de las cosas que consideré para medirlo espacialmente, pero hay otras variables que se pueden considerar como calidad del espacio público, ¿no? De repente, nuevos comercios o zonas retail, ¿no? Que se van creando, digamos, justamente debido a que hay una revalorización de la zona. Más allá de la gentrificación, es importante preguntarnos en realidad cómo es que estos proyectos impactan, ¿no? En la forma urbana, tanto a nivel social y a nivel espacial, ¿no? Y aquí es importante, como ya había dicho, ver, digamos, cuán importante es la planificación del transporte. Y justamente hago hincapié en esto porque la línea 1 nos tomó tanto tiempo hacerla y no teníamos ni siquiera un plan de desarrollo urbano, digamos, establecido, ¿no? Hubo una explosión demográfica que en realidad ha hecho que el proyecto vaya cambiando, que esto se debe tener en cuenta justamente para las siguientes líneas que se piensan construir, ¿no? Me parece, actualmente ya se viene trabajando en el Plan MED 2040, que justamente es todo este plan de ciudad que se tiene, digamos, para la ciudad de Lima y Callao, y que debería estar orientado también con lo que es la visión de ciudad, ¿no? La visión de ciudad es muy importante y nos va a permitir, digamos, tener los proyectos ya establecidos, porque una vez que tengamos los objetivos de lo que queremos ser como ciudad, cómo es que nos vemos nosotros como ciudad, cuáles son los proyectos que queremos tener a futuro, es en base a esto que vamos a poder lograr, digamos, que haya, digamos, una continuidad en los proyectos y así no se vean, digamos, opacados o trabados por aspectos políticos, ¿no? En cuanto a qué es lo que se puede hacer justamente para reducir este problema o potencial problema que podría haber, es hacer políticas, digamos, públicas que estén orientadas, digamos, al transporte y al urbanismo, ¿no? Ya existen mecanismos que están un poco alineados con lo que es desarrollo orientado al transporte, ¿no? Que deberían incluir también proyectos de inclusión social, ¿no? Para evitar, digamos, que haya estos desplazamientos de personas y también incluirlas y no evitar, digamos, que haya este elevado control de precios que permitan que estas personas finalmente decidan o opten por irse más lejos porque es un poco inaccesible, ¿no? Y una pregunta que dejo aquí al aire, ¿no? ¿Cuál debería ser entonces el rol de la ATU actualmente, ¿no? La ATU, probablemente aquí Harry quisiera mencionar algo, pero yo creo que la ATU tiene un rol muy importante. Muchas de las ciudades tienen una institución que se encarga del transporte público, pero algo que nosotros
carecemos es justamente esta integración del transporte público con la planificación urbana, ¿no? Entonces, hacer un mix o ir de la mano justamente con la planificación urbana es como podríamos lograr, digamos, que haya un avance en lo que son una mejor ciudad, ¿no? Para poder lograr una ciudad más sostenible, una ciudad más amigable, una ciudad que finalmente queremos todos, ¿no? Eso sería todo. No sé si quieres comentar algo. Sí, gracias Fiorella, realmente muy interesante el tema de tesis que has escogido. Creo que todos los presentes entienden la importancia que tienen este tipo de estudios y justamente lo que mencionabas en las conclusiones es que a raíz de estos estudios impulsen también estas políticas nacionales, ¿no? Para que integren a todo el tema que es de movilidad o en este caso de estos megaproyectos como la línea Metro 1, que sea de forma integrada a lo que es la planificación urbana de ciudades, ¿no? Entonces, bueno, para los comentarios y también y de acuerdo a las apreciaciones que el ingeniero Harry tiene durante su trayectoria, digamos, como especialista en temas de movilidad, lo dejo para su participación. Adelante, Harry. Buenas noches con todos. Bueno, complementando la información o la exposición que hizo Fiorella, quería centrarme en una estación, ¿no? La estación Bayóvar, que conozco muy bien. Esta estación se caracteriza porque es la última del recorrido de la línea 1 del metro, ¿no? Entonces, al ser la última estación, hay muchos usuarios que utilizan otros modos de transporte para poder desplazarse y llegar hasta sus viviendas. Cabe señalar que actualmente el distrito de San Juan de Lurigancho está viviendo una expansión hacia las periferias de esta ciudad, lo que implica que, digamos, se puede verificar por el hecho que en esta estación Bayóvar existe todo un sistema de transporte público informal constituido por vehículos tipo minivan. Existe también personas encargadas digamos, de controlar la llegada de estos vehículos informales, y también hay personas que te orientan, ¿no? Cómo utilizar este tipo de servicio. Entonces, pero cabe señalar que no es un sistema autorizado, son vehículos informales que simplemente por el hecho que no hay una adecuada distribución de rutas hacia estas zonas que requieren, así como hay servicios básicos de agua, luz, yo considero que el transporte también debe ser considerado como un servicio necesario muy importante, porque te va a permitir tener una mejor relación con la ciudad. Entonces, sucede que este tipo de vehículos minivan se estacionan en la vía auxiliar de la avenida Vice, que es una vía arterial de acuerdo al sistema vial metropolitano de Lima, y por lo tanto, al ser una vía principal, hay un flujo considerable de vehículos que transitan. Es una vía compuesta por una calzada auxiliar y una calzada principal. En la calzada principal se ubican los paraderos de transporte público para las 17 rutas que justamente transitan o circulan por este tramo de la avenida Vice. Primero sucede que estas unidades informales se ubican en parte de la calzada de la vía auxiliar. Entonces, esta calzada tiene 2 carriles, por lo tanto, al final solo queda utilizable un carril, es decir, la capacidad de la vía se reduce considerablemente. Ahora, a esto le agregamos también que existe otro tipo de transporte informal que son, digamos, de personas que, bueno, dada la necesidad también, pues, realizan este tipo de trabajo, pero en este caso, estas unidades que son tipo microbús se estacionan en el mismo paradero de la calzada principal. O sea, existe un paradero que está ubicado en este lugar, pero quienes al final utilizan son los vehículos informales, estas unidades tipo microbús. Entonces, esto ocasiona, inclusive, hay un semáforo peatonal que justamente permite
el ingreso y salida, o bueno, en este caso, la salida de los usuarios de la línea, ¿no? Que cruzan la calzada para poder optar por otros modos de transportes. Entonces, lo que sucede es que cuando el semáforo, ya sea que esté en verde o en rojo, o estos vehículos informales se quedan estacionados en bueno, en los dos carriles de esta calzada principal y no permiten que los demás vehículos de transporte público que están autorizados por la ATU puedan circular. Tanto es así que, por ejemplo, a una cuadra antes de llegar a esta estación, mayormente los vehículos autorizados tienen que desviarse, tienen que utilizar vías locales que no están acondicionadas, no están configuradas para este modo, para este tipo de vehículos. Por lo tanto, y también agregar que hay presencia de comercio ambulatorio, ¿no? Entonces, este comercio se ocupa en parte de la vía pública, de espacio público que debería estar destinado para los peatones, que implica también la reducción del ancho de breve efectivo, es decir, por persona se requieren más mínimo 60 centímetros de espacio para transitar, pero debido a la ocupación de este comercio ambulatorio se reduce considerablemente la circulación y el espacio para que circulen los peatones. Así que, y ha aumentado es inclusive las edificaciones aledañas, tipo comercio pequeño, también aumenta un grado de desorden en esta estación. Y por lo tanto, hay todo un sistema desordenado, no se permite un tránsito adecuado, inclusive están los policías de tránsito, están los fiscalizadores del ATU, pero aún así no hay mayor respeto por las normas y es una constante que siempre está ahí presente. Entonces, eso está sucediendo actualmente. O sea, son muchas variables que están en este campo, ¿no? Por ejemplo, el tema del comercio ambulatorio es por un tema de empleos, ¿no? Que hay una necesidad de trabajar y pues lamentablemente tienen que las personas utilizar esta forma de trabajo. También en los usos de suelo, o sea, inclusive hay en esta estación se está acercando todo un área de terreno con el fin posiblemente de generar un comercio mayor, puesto como comentaba Fiorella, ¿no? Al haber situaciones aumenta también la plusvalía de los terrenos, aumenta el valor de los terrenos y genera mayor crecimiento, mayor comercio. Entonces, también es necesario considerar la elaboración precisamente de los estudios de impacto vial que permiten ver qué impactos se van a generar dentro del entorno y contribuir con implementar medidas que permitan dar seguridad, mejorar la accesibilidad y en lo posible, ¿no? Ayudar en el orden. Entonces, son distintas variables que hay en este tipo de casos y considero necesario que, por ejemplo, en el tema de la ruta de transporte público, la ATU debería optimizar la distribución de rutas. O sea, en este tramo se puede verificar que hay 17 rutas de transporte público, incluyendo los buses complementarios del Corredor Morado. Sin embargo, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué es que muchas personas optan por utilizar un modo de transporte informal? O sea, aquí hay algo que no se está trabajando adecuadamente. Y por poner otro ejemplo, ¿no? A 5 minutos de esta estación existe un parero llamado Parero 5 de la Avenida Vista. Es similar, el problema es similar como en la estación Bayova. Entonces, pero aquí es peor, porque acá ya hay más que todo vehículos tipo vans, las cuales no tienen las condiciones adecuadas para transportar personas. Es decir, son vehículos que no tienen luna, no están limpios y sobre todo en esta coyuntura que necesitamos un protocolo de salud, ¿no? Debería implementarse en todo aspecto. Entonces, esto no está sucediendo y yo considero que, como menciona Fiorella, cuál es el rol que está tomando la ATU, pues yo también lamentaría de que pueda ver los casos que no solo suceden en este tipo de estaciones, no sucede mayormente en las periferias de la ciudad porque no existe un abastecimiento adecuado de las rutas hacia las zonas. Y bueno,
Eso era más que todo lo que quería comentar, y también que es importante el desarrollo de planes de movilidad urbana sostenible, porque ya te da, es un instrumento que te permite pues conocer cuáles son los lineamientos, cuáles son las actuaciones, cómo se deberían implementar distintas medidas para mejorar, por ejemplo, la accesibilidad, reducir, en caso de que haya ocupación de estacionamientos aledaños a la villa, pues mejorar el tema de aparcamientos, aumentar, incentivar el uso del transporte público y reducir el transporte privado, y también promover el uso de bicicletas. Entonces, inclusive en el 2019 salió una política de transporte público que debería ser facilitado y deberían ser constantemente mencionados, y que se capaciten a los funcionarios públicos, puesto que son aquellos, y principalmente los alcaldes, ¿no?, que están a cargo de una determinada localidad, y si no tienen instrumentos de planificación del transporte, si no tienen directivas sobre cómo deben implementar sistemas de transporte público, que por ejemplo deben de ser, eh, eh, por ejemplo, con energía no contaminante, ¿no? O sea, que utiliza un combustible tipo eléctrico, por ejemplo. Entonces, este tipo de políticas sí son importantes, y a buena hora pues que el Ministerio de Transportes ha generado para que los municipios puedan tener ya una base, y pues más adelante tengan un sistema adecuado, ¿no? Y no pasen por lo mismo que ha pasado Lima. Muchas gracias, Harry. Fiorella, ¿quieres comentar, por favor, algo? Ahí quería complementar, porque justamente la estación que menciona Harry es una de las que están al final, ¿no?, terminando la línea 1, y justamente son estos extremos que deberían, no hay, digamos, un proyecto, o no que yo sepa, y corrígeme, Harry, no estoy segura, digamos, cómo es que se alimenta estas zonas, ¿no? Porque usualmente los proyectos de transporte masivo llegan hasta cierta zona, pero cómo se alimentan, digamos, justamente estos ramales, ¿no? Ahí de repente podría jugar un rol importante, digamos, todo ese transporte que mencionas tú, Harry. No sé si está en la agenda de la ATU, pero yo sé que la ATU está, digamos, tratando de integrar y reordenar todo lo que es el transporte público, pero sí el rol que juegan justamente este transporte informal, este transporte pequeño, transporte espontáneo, transporte emergente, que justamente aparece en estas zonas, ¿no? Donde no hay, donde no, hasta donde llega justamente es el final de la línea, ¿no? Entonces, ¿cómo es que estas personas pueden acceder a este transporte si no hay, digamos, los medios necesarios para poder acceder al transporte público o las líneas principales, ¿no? Como por ejemplo la línea 1 del metro que estamos hablando ahorita, ¿no? Entonces sí creo que es importante ver, digamos, la figura completa, ¿no? Nuestra situación como ciudad es diferente. Nosotros no podemos de repente compararnos con ciudades modernas, porque nuestro desarrollo se ha hecho tiene otro proceso, ¿no? Hay otras variables detrás de eso, pero de repente podría ser algo innovador, de repente incluir otras formas de transporte, por ejemplo los mototaxis, que también cumplen un rol muy importante en estas zonas, ¿no?, que son las zonas de la periferia, que en realidad no se tienen en cuenta, pero que cumplen un rol fundamental para que puedan moverse las personas que viven en las zonas más alejadas de la ciudad, ¿no? Gracias, Fiorella. A los participantes, si tienen alguna pregunta, por favor, hacerla llegar mediante el chat del Zoom para trasladar tanto a Fiorella como a Harry, ¿no? Si tienen las consultas. Fiorella, yo tengo una consulta respecto, en general, al impacto, digamos, de la línea Metro 1. ¿Cómo consideras ese impacto? ¿Positivo, negativo? Entiendo que tu estudio ha tomado 3 diferentes espacios urbanos, ¿no?, en los cuales ha habido también una diferente, digamos, un diferente impacto, ¿no? Y cada uno ha tenido resultados diferentes, ¿no? O sea, no solo... Sí, claro. Sí, claro. Voy a leer una consulta de José Enrique Córdoba. Sí, con todo gusto. Esperamos su pregunta. Entonces, volviendo a la consulta que te estaba haciendo,
¿Cómo consideras el impacto? ¿Positivo, negativo? ¿Se puede definir en esos términos? Definitivamente nosotros necesitamos algunos mecanismos que nos ayuden, digamos, a evitar, digamos, que también haya un desbalance, como por ejemplo lo que sucedió en esta zona de clase media, donde los precios se dispararon, ¿no? Entonces, para evitar, digamos, eso, hay también herramientas de control, digamos, para captar esas plusvalías y que se pueda reinvertir justamente en esa zona, ¿no? Creo, me parece, tengo entendido que sí lo están considerando inclusive en los nuevos planes que hay. Definitivamente es algo que se debe tener en cuenta para los siguientes proyectos, pero como ustedes han visto hay un desbalance, ¿no? En las tres diferentes áreas que son áreas socioeconómicas totalmente diferentes. En una ha impactado más. Probablemente las zonas justamente de nivel socioeconómico medio-bajo es la que prácticamente no hubo cambio. Pero, sin embargo, otra de las cosas que a mí me hubiera gustado analizar es cómo es el espacio público alrededor de la zona, ¿no? No solamente el tema de las plusvalías, sino también la calidad del espacio público. Justamente en estos extremos de la línea no hay, ¿no? Carece de espacio público, que es lo que decía Harry, ¿no? No hay espacio público, no hay accesibilidad, y justamente no hay un cambio porque tampoco hay una revitalización de la zona, ¿no? Entonces, se ve que se revitaliza, digamos, la zona justamente parece que es una estación de la Victoria, porque justamente ahí es donde confluyen la mayor parte del centro financiero, están más cerca, ¿no? Pero en las zonas más alejadas se descuida un poco y ahí necesitamos un poco enfocar un poco las políticas hacia tratar de aplicar de repente herramientas de desarrollo orientado al transporte que nos permitan tener un desarrollo sostenible, un desarrollo que converse con la ciudad, ¿no? Que el transporte se incluya y que sea permeable hacia la ciudad. Gracias, Fiorella. Tenemos una consulta que ha pedido un participante hacerla abriendo el micro. Adelante, por favor, José Enrique Córdoba. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi consulta a la señorita Fiorella por el estudio que ha realizado. Si de la bibliografía que ha recabado para realizar este estudio ha encontrado, que creo que un poco ya lo ha señalado hace unos minutos, si esta plusvalía que se ha generado para las personas privadas en general que son, digamos, dueños de las propiedades anexas a las estaciones o a las principales estaciones, algún estado, digamos, el King Cross de Inglaterra, ha recabado algunos impuestos de esto, sabiendo de que un poco la inversión estatal ha generado este excedente de la renta de estas empresas privadas. Y lo segundo es, y también parte de esta bibliografía en algún momento ha podido leer, y lo digo porque la línea 2 actualmente se está construyendo y la línea 3 y 4 y las siguientes líneas también están en planificación y lo más probable es que sean APPs cofinanciadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿ha visto algún esquema de asociación público-privada en el cual, como parte de los ingresos, haya sido esta plusvalía o a través de un impuesto que se le haya cobrado a estas empresas privadas, o en todo caso que el Estado, en algunos casos, haya tenido que comprar, digamos, terrenos al costado de estas estaciones, dado estos excedentes que se han generado o que el impacto de la infraestructura ferroviaria genera? Gracias. Sí, definitivamente hay varios estudios, digamos, que están relacionados al transporte y, digamos, cómo es que impacta en el precio del terreno, sobre todo en países desarrollados, ¿no? El caso de ellos es un caso diferente, como digo, siempre hay que tener en cuenta que ellos tienen un desarrollo en otro contexto, ¿no? Nosotros estamos un poco más atrasados, pero también estamos creciendo exponencialmente. En el caso de ellos, sí, definitivamente esos países que tienen justamente estos problemas tienen mecanismos para recuperar este dinero, este impuesto recaudado, ¿no? Inclusive hay algunos estudios que mencionan que para mejorar, digamos, y que no haya, digamos, este desplazamiento de personas o que no se gentrifique la zona,
y que no sea algo malo o algo negativo para las personas. En realidad lo que hacen es, como mencionan, comprar, digamos, algunas viviendas, digamos, el gobierno, ¿no? Y construir, digamos, viviendas sociales, ¿no? Entonces ahí, digamos, evitas que las personas que viven en la zona se vayan o se desplacen a otros lados y sigan viviendo y coexistiendo en un ambiente, digamos, que es accesible, que es un ambiente, digamos, más amigable para todos, ¿no? Eso, no sé si contesté tu pregunta. Gracias, Fiorella. Creo que también preguntó sobre las APP, ¿no? Las asociaciones públicas privadas. Si habías visto esos temas. Sí, bueno, el tema de las APP, el problema creo que tenemos nosotros es que no tenemos buenos especialistas que, digamos, velen también por nuestro lado, ¿no? Por el lado de nosotros como Estado, ¿no? Más beneficio se ha visto que tienen, digamos, las empresas privadas. Sin embargo, en otros países conviven, ¿no? Las empresas privadas con el Estado y justamente hacen esta alianza para que pueda haber progreso, ¿no? En nuestro caso se ha visto que ha habido, digamos, algunos problemas, pero es cuestión de que hayan más especialistas en la gestión justamente de estos proyectos, de justamente las personas que hacen estos tipos de contratos velen también por el lado del Estado, ¿no? No solamente por el beneficio del sector privado. Gracias, Fiorella. Tenemos otra consulta. Nos dicen, para ustedes, para ambos realmente, ¿no? Para Fiorella y para Harry, ¿qué tanto ha influido, digamos, en el impacto en que se haya construido en diferentes fases la línea 1, ¿no? Y como vemos también la línea 2 está en proceso, pero siempre se hace no en un determinado tiempo, ¿no? Siempre se hacen por fases y a veces eso causa, digamos, malestares, ¿no? En general. ¿Empiezo yo y después Harry de repente? Sí, perfecto. Sí, claro. No, definitivamente, un ratito tengo un problemita. Harry, ¿puedes empezar tú? Porque tengo acá un... Harry, por favor. Adelante. O sea, yo considero que la construcción por fase de la línea 1, por ejemplo, o en este caso de la línea 2, está generando constantemente problemas de circulación, ¿no? Esto se ha evidenciado en el distrito de Santa Anita, que constantemente existen planes de desvíos, lo que ocasiona que las distintas rutas de transporte público que están autorizadas por la ATU tengan que utilizar vías auxiliares, y esto a su vez está aumentando una contaminación considerable en los alrededores, en las edificaciones, e inclusive no hay zonas donde no existen áreas verdes, ¿no? Sabemos que las áreas verdes contribuyen a reducir la contaminación ambiental, pero al no existir este tipo digamos, de opción, entonces la contaminación aumenta. Y no solo aumenta la contaminación, este tipo de construcciones por fases ocasiona que el más perjudicado sea el usuario, que tenga que desplazarse desde su zona hasta el centro de Lima. Sabemos que mayormente los empleos se ubican en las zonas céntricas de Lima, y tipo San Borja, San Isidro, Miraflores, Cercado Lima. Entonces se genera una pérdida del tiempo, y bueno, también aumenta los tiempos de espera de las personas, aumenta la congestión vial, y sobre todo hay un aumento considerable de salud mental, ¿no? Porque las personas no están dispuestas a esperar tanto tiempo en el servicio de transporte público, pero no les queda otra opción, porque el Estado no te permite, o mejor dicho, la configuración de la ciudad no está definida para que puedas optar por otro modo de transportes o utilizar otras vías auxiliares. Entonces, las personas pues se ven estresadas cuando van en el transporte público, ¿no? Inclusive en este verano la temperatura aumenta, y esto ocasiona que también las personas pues se vean más afectadas y no estén debidamente bien, ¿no? En el sentido de que
hay un estrés muy notable y por lo tanto esto es un efecto notable de cuando se construyen por fases, y yo creo que sí es posible optimizar la ejecución de estas fases, porque de todas maneras se va a ocasionar un impacto negativo en la ciudad y no se dan otras opciones de movilidad, ¿no? De desplazamiento hacia otros puntos. Gracias, Harry. Gracias, Harry. Bueno, si no tienen otras preguntas, por favor, los participantes también nos están preguntando acerca de cuáles serían sus recomendaciones, ¿no? Para las futuras construcciones de la línea Metro 2 o de la línea Metro 3, ¿no? Yo quería responder un poco a la anterior pregunta, que se me está acabando un poco la batería. Perfecto. Definitivamente, digamos, todo este tiempo que ha durado el proyecto de la línea 1 ha hecho que hayan cambios también demográficos, ¿no? Que, digamos, la forma urbana vaya cambiando y definitivamente ha cambiado, ¿no? Antes del proyecto estaba, digamos, se planificó como un viaducto, ¿no? Como hasta ahora. Pero definitivamente ahora en la modernidad, digamos, los metros ya no son así, ¿no? Definitivamente hay un avance tecnológico que nos hemos saltado continuar con lo que es el proyecto, porque ya estaba destinado así, ya había infraestructura que estaba hecha a medias, entonces definitivamente sí, sí ha impactado, ¿no? O sea, el tiempo en cómo se hace la infraestructura también es importante cuando se hacen este tipo de proyectos, sobre todo que son mega infraestructuras, ¿no? Porque son infraestructuras que son importantes. En el caso de la línea 2 y los otros proyectos, me parece que bueno, el caso de la línea 2 es un caso especial, la línea 2, la línea 4, ¿no? Es un caso especial porque ya tiene un contrato que no se puede cambiar, ¿no? Que ya está, digamos, hecho, ¿no? Hay adendas ahí detrás. Pero en el caso de los otros proyectos, creo que ya algo bueno que se ha implementado recientemente, me parece que el año pasado, fue justamente lanzar este tema de hacer el proyecto gobierno-gobierno, ¿no? Que es todo ese sistema donde, digamos, un gobierno extranjero, digamos, nos hace la gestión del trabajo y de esta forma se evitan que haya todo este tema de corrupción, que hayan demoras, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo positivo que ha hecho el gobierno para poder acelerar justamente los tiempos para la ejecución de estos grandes proyectos de transporte, ¿no? En cuanto a la última pregunta que dijiste, Selena, era sobre las recomendaciones que ustedes harían ya para las construcciones futuras, ¿no? Como la línea Metro 3, la 2. ¿Qué recomendaciones a partir de los estudios que han realizado, ¿no? Sí, bueno, o sea, lo importante aquí ahorita es que tenemos la red básica, ya está planificada, o sea, la tenemos, ya está establecida, ¿no? Y ahorita creo que con la otra línea que se va a hacer, y la línea 3 y 4, vamos a tener los ejes principales de la ciudad, es decir, grandes viajes se van ahora a trasladar justamente a este sistema de transporte masivo, lo cual va a despejar un poco lo que es la congestión dentro de la ciudad, ¿no? Eso es algo positivo, y definitivamente para que se cumplan los proyectos es importante, y creo que lo mencioné también durante mi exposición, es importante tener la planificación, el proyecto de planificación, ¿no? En este caso, que es el Plan MED 2040, que creo que ya se viene realizando, y esperemos que no hayan problemas y que se haga y que se cumpla, ¿no? Esta planificación usualmente siempre tiene una visión de ciudad, ¿no? Si al tener una visión de ciudad, si ustedes revisan otros planes de otras ciudades, tienen proyectos de visión, ¿no? Proyectos con una visión, un objetivo, ¿no? ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que se quiere como ciudad? Y teniendo esto como base, ya se plantean, digamos, cuáles son la infraestructura primordial, digamos, para poder lograr esos objetivos. Teniendo esa visión de ciudad, digamos, podríamos encaminar también a que los proyectos se destraben y que haya una continuidad y que no se vean opacados por cambios de gobierno, ¿no? No sé, de repente, Harry, ¿quieres agregar algo? Bueno, solo mencionar que sería, bueno, considero que sí es muy importante que estas futuras líneas
consideren en sus estaciones un área de influencia que deban mejorar, para evitar que precisamente pase lo mismo como en estación tipo en Bayobar, ¿no? Que no se aprecia una mejora dentro del área de influencia. Entonces, sí creo que sería importante que en la ejecución de las siguientes líneas, en las estaciones donde haya mayor demanda, pues se ejecute un plan de mejoramiento del área de influencia que se vería afectada por estas estaciones, porque de hecho que al haber mayor demanda de las estaciones aumentan las distintas actividades comerciales, que es la principal, ¿no? Y comercio ambulatorio, que si no se ordena o si no se fiscaliza adecuadamente, va a terminar siendo muy complicada su utilización de esta estación, ¿no? Y eso más que todo. Muchas gracias, Harry. Realmente sus respuestas yo creo que nos aclaran mucho, ¿no? Tenemos una consulta también. Fiorella, nos dicen tu estudio, dónde lo pueden revisar, si está publicado, o también podríamos dejar tu correo para hacer algunas consultas puntuales acerca de los impactos espaciales y el logro de la viabilidad social de los proyectos. Tu audio, por favor, Fiorella. Perdón. El estudio está, me parece, publicado en Renati. No, está en Renati, pero no sé si está publicado. Pero igual, si tienen alguna duda, me pueden escribir a mi correo, ¿no? Lo voy a dejar en el chat. Perfecto. Bueno, indicarles a todos también que continúen siguiéndonos en el Facebook y también en Instagram. Vamos a realizar otros webinars en los meses siguientes. Esperamos su participación y también si es que ustedes nos dan ideas acerca de qué tema les interesaría, con gusto recibimos sus propuestas, ¿no? Fiorella ya dejó el correo en el chat. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que estamos finalizando este segundo webinar que ha realizado la Red de Estudios Urbanos. Y bueno, esperamos que estos estudios continúen, ¿no? O sea, no solo a nivel de máster, como es el caso de Fiorella, sino también en el caso de pregrado, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Fiorella, por compartir este estudio que has realizado en tu tesis de maestría. Y también muchísimas gracias, Harry, por toda tu experiencia que tienes en temas relacionados a todo lo que es transporte y movilidad urbana, ¿no? Bueno, en todo caso, a José Enrique le podemos escribir internamente. Ahí está el correo. Perfecto. Bueno, dejo ya a ustedes para que se despidan. Fiorella, por favor, luego Harry. Muchas gracias. Nada, muchas gracias por por haber venido. Disculpen más bien los inconvenientes que hubieron al inicio. Son cosas que pasan en la nueva era digital. Pero nada, muchas gracias de verdad. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes un poco del trabajo que he estado realizando, ¿no? Harry, por favor. Sí, bueno, agradecer a todos por su tiempo y la verdad que su participación, su atención que nos brindan o prestan constantemente ayudan a que la red pues siga activa y los invito también a participar de esta red, ¿no? Y sobre todo sabemos que en el Perú necesitamos investigación, necesitamos intercambiar conocimientos, experiencia, y no solo en transporte, sino que el tema de transporte está vinculado muchas veces al tema de planificación de ciudades y sí es importante intercambiar conocimientos y experiencias de carreras, ¿no? Multidisciplinarias. Y bueno, eso nada más, así que muchas gracias por todo y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos los participantes, especialmente a Fiorella y Harry. Hasta una pronta oportunidad y cuídense mucho, por favor. Hasta luego. Gracias.